Giovanni, mi nombre es Joshua Ramírez, soy becario del colegio y pues estoy muy emocionado por dar mi primera clase con ustedes. Con nosotros vamos a reforzar lo que ya hemos visto a lo largo de todo el año y pues muchas gracias por estar aquí. Ya. El día de hoy vamos a ver una clase sobre los números racionales. Eh, Antes que nada, esperen, ¿dónde está esto de la pantalla? Ya. ¿Me pueden decir si se ve la pantalla? Pizarrón, por favor. Sí se ve. Ya. Está en Gracias. blanco. Sí. Ya. Ya, antes que nada quisiera como que romper el hielo un poquito y si se me pueden presentar y decir de qué provincia nos acompañan y qué creen ustedes que nos sirve la matemática hoy en día, en nuestra vida diaria. Bueno, compañeros, profe, me presento. Mi nombre es Javier Morales Castro. Vivo en la ciudad de Quito. Estoy muy contento de estar en esta clase con todos ustedes para reforzar lo que vimos en las primeras 3 unidades, que en realidad a las personas que estamos estudiando después de bastante tiempo, sí se nos ha hecho un poquito complicado recordar cosas tal vez de 10 o 15 años atrás e incluso cosas que en nuestro tiempo de colegio no vimos. Entonces, básicamente estas clases nos van a servir porque a diario utilizamos las matemáticas en todo, cuando pagamos, cuando compramos, cuando vamos al banco. O sea, básicamente esto nos ayuda también a que nuestra mente se ejercite para poder tener un mejor desenvolvimiento en nuestra vida cotidiana. Eso sería conmigo. Muchas gracias, Javier. ¿Alguien más? Bueno, continuemos. A ver, el día de hoy vamos a hablar sobre los números racionales. Entonces, ¿alguien tiene una idea de qué son los números racionales? ¿Alguien se acuerda algo? Emily, ¿te acuerdas qué son los números racionales? Por si acaso tienes alguna idea. Creo que eran todos los que encerraban los naturales, no, los racionales. No recuerdo bien. No hay problema. Hoy estamos aquí para retomar. ¿Me pueden indicar si están viendo la pantalla o Sí, sí se la ve. pantalla blanca? Ya. Bueno, vamos a comenzar. Los números racionales, antes de todo, son un conjunto dentro de los números natural. Los números, dentro de los números reales. Los números reales se representan con la letra R mayúscula. A ver, R mayúscula. Ahí. Con la letra R mayúscula. Y son todos los números que se encuentran dentro de la recta numérica. Recuerdan que la recta numérica es donde se ubican todos los números, es decir, positivos, que van desde el menos infinito hasta el más infinito. Entonces se encuentran los negativos, los positivos, y estos números se encuentran divididos por el cero, que sería el punto medio. Dentro de esta recta se encuentran todos los números racionales. Aquí podemos encontrar fracciones, decimales y con sus opuestos, y números enteros como es el 1, el 2 y el 3. Ya. Los números reales, como ya dijimos, tienen un dominio desde los números negativos hasta los números positivos. Dentro de los números reales se divide en cuatro números, en cuatro tipos de números. A ver, borrar todos. Ya. Que son los números naturales,
los números naturales, los números racionales, los números irracionales y los números enteros. Ya. Ahora comenzaremos a explicar los números enteros. A ver. Los números enteros son todos los números, incluyendo los naturales, y el cero, con todos sus negativos. Se representan con la letra Z. José, disculpe, ¿puedo volver a repetir lo que dijo? Sí, con gusto. A ver. Vamos a hablar sobre los números naturales. Los números naturales son todos los números que utilizamos naturalmente para contar, como es el caso del 1, del 2, del 3, sin sus decimales, es decir, solo los números enteros. Y no contamos ni el 0 ni sus negativos. Entonces, los números naturales se representan con la letra N mayúscula. Y como ejemplo tenemos el 1, el 2, el 3, etcétera, hasta el positivo infinito. Ya. Después de los números naturales están los números enteros, que se representan con la letra Z. Y aquí son todos los números naturales con sus opuestos. Es decir, que está el -1, el -2, el -3, el -3. Y sus opuestos, como es el caso del 1, el 2 y el 3. Otro dato es que aquí incluimos el 0. Entonces, los números enteros son todos los números naturales, incluyendo el 0 y todos los negativos. Ya. Ahora el siguiente son los números racionales. Los números racionales se identifican con la letra R. Y son todos los números decimales que se encuentran dentro de la recta, sin contar sus negativos. Como por ejemplo tenemos el 1/4 o un -2/6. Es decir, son todos los números fraccionarios. Luego tenemos los números irracionales. Los números irracionales son los números decimales que no se pueden expresar ni de manera exacta ni de manera periódica. Es decir, que son números que no se pueden calcular, como es el caso del número pi. ¿Alguien sabe algún otro número que sea infinito que no se pueda calcular? A ver, un ejemplo de este sería la raíz de 3, ya que al sacar la raíz de 3 nos salen con decimales infinitos. Igual que el número de oro o el número E. Ya. El día de hoy nos centraremos más en los números racionales. Ya. Como dije, los números racionales son todos los números fraccionarios. Entonces, para empezar, primero debemos ver cómo se compone una fracción. A ver. Em, Rocío, ¿me puedes indicar cómo se llama el número que está aquí arriba? ¿Cómo se le denomina dentro de una fracción? Número 3. Sí, pero, o sea, Número 2.
Sí, exacto, el numerador. Gracias. A ver, al número que está arriba se le denomina numerador. Y al número que se encuentra abajo se le denomina. Denominador. Exacto, muchas gracias. Denominador. Ya. Dentro de las fracciones existen dos tipos de fracciones, que son las fracciones homogéneas y heterogéneas. Carmita, ¿me puedes decir qué entiendes tú como homogénea? Ok. No hay problema. Aquí estamos para explicar. Las fracciones homogéneas, como su nombre homogéneo, quiere decir que es lo mismo. O sea, que tienen una misma relación. Entonces sería una fracción homogénea, sería, en este caso, vamos a poner 5 medios más 3 medios. Como podemos ver aquí, en esta suma de fracciones, notamos que el numerador, que es los números que están aquí arriba, son diferentes, el 5 y el 3. Y los denominadores son iguales. Es decir, que todas las fracciones homogéneas son las que tienen sus denominadores iguales, o sea que tienen el mismo valor. Entonces, al resolver una fracción homogénea, un problema de fracción homogénea, no necesitamos sacar un mínimo con un múltiplo, sino que ya sumamos sus numeradores normalmente. Entonces, 5 más 3, ¿cuánto nos da? 8 medios. Exacto, 8 medios. Entonces, esto, no sé si se entendió la definición de fracción de homogénea. ¿Sí? No. Ok. Ahora vamos con su lado contrario, las fracciones heterogéneas. Eh, Edgar, ¿me puedes decir qué entiendes tú por heterogénea? Si homogénea es que son iguales. Creo que no estaba conectado. A ver, Las heterogéneas tienen diferente denominador. exacto. Muy bien. Entonces, un ejemplo sería este. 6 tercios más 5 medios. Como podemos ver aquí, en esta operación las fracciones tienen diferente numerador y tienen diferente denominador. En este caso, para resolver una operación así, tenemos que sacar un mínimo con un múltiplo. Es decir, un valor que multiplicado sea divisible para 6 y para 5. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Em, Vamos a multiplicar los, como no hay ningún número que divisible sea para ninguno de estos dos números, del 3 y del 2, es divisible para el 6 y para el 5, tendremos que multiplicar sus dos denominadores. En este caso sería 3 por 2. ¿Alguien sabe cuánto es 3 por 2? Y 6. Sí, ya. 6. Entonces tendríamos que dividir 6 dividido para 3. ¿Cuánto es 6 dividido para 3? A ver, 2.
2, exacto. Entonces 6 dividido para 3 nos da 2. Y Cintia, ¿cuánto es 2 por 6? 12. Muy bien. Entonces aquí colocamos el 12. El 12 más. Y ahora hacemos el mismo operación. 6 dividido para 2. Como dijimos que 6 dividido para 3 es 2, entonces 6 dividido para 2 es 3. Y ahora 3 por 5. 15. Exacto, 15. Uy. 15. Y sumado estos dos nos daría, nos daría 27 sextos. Ya. Entonces, acabamos de entender que existen dos tipos de fracciones, que son las homogéneas y las heterogéneas. Ahora vamos a hablar sobre las ecuaciones, las fracciones que son equivalentes. Las fracciones equivalentes son aquellas que expresan el mismo número, aunque éstas no comparten el mismo numerador y denominador. Es decir, que al dividirnos nos salgan los mismos valores. Esto lo voy a ayudar con un ejemplo. Que en este caso va a ser 6 novenos y 2 tercios. Dos tercios. Ya, como podemos ver, en ninguna de estas fracciones se parecen. Es decir, tienen diferente numerador y denominador. Entonces, para comprobar si son equivalentes, tendremos que dividir cada una cada numerador para su denominador. Entonces, vamos a hacer una pequeña división. Entonces, vamos a dividir 6 dividido para 9. A ver. Perdón, que esté medio chueco, pero no se puso. Ya. Entonces, vamos a recordar las divisiones. Entonces, 6 dividido para 9, ¿me alcanza? ¿Hay un número que multiplicado por 9 me dé 6? No, ¿verdad? Entonces, en estos casos, ¿qué hacíamos? Cuando no nos alcanzaba cuando el denominador era más grande que el numerador. Le pide prestado 1. Más o menos así, pero es diferente. En este caso, en una división, cuando el numerador es menor al denominador, colocamos un 0 y una coma. Esto significa que no nos alcanza. Entonces, a ver, voy a ponerle un poquito más acá el 6, entonces no nos alcanza. Y colocamos un 0 y un punto o una coma. Esto quiere decir que al poner el 0 y la coma, le vamos a aumentar un 0 al lado del numerador. Entonces ahora nos queda otro numerador, que sería 60. Y nos tocaría dividir 60 para 9. Un número que aproximado se acerca al 60. El El 6. 8. 6 por 9, 54. Exacto, el 6. Entonces 6 por 9, 54. Ya, 54.
Y ahora restamos. 60 menos 54, ¿cuánto nos da? 6. Muy bien. 6. Entonces podemos notar que nos quedó el mismo número que teníamos al inicio. Entonces, como ya vimos, cuando nos alcanza el numerador es menor al denominador, se coloca otro cero. Entonces, notamos que volvemos a tener 60. Y como ya sabemos, 60 para 9 es a 6. Si seguimos dividiendo, esto se nos saldría infinito. Nos saldría 6, 6, 6, 6. Entonces, para ahorrarnos todo eso, vamos a ponerle solo con 2 decimales. Entonces, llegamos a la conclusión que 6 novenos es igual a 0,66. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la otra fracción. A ver. Ahí. Entonces, en este caso sería 2 dividido para 3. A ver, y ahora notamos que nos queda lo mismo, que el numerador es menor al denominador. Entonces, en este caso, cuando no nos alcanzaba, ¿qué hacíamos? Se pone el 0. Un 0, una coma. Exacto. Entonces, un 0 y una coma. ¿Y esto significaba qué cosa? Al poner el 0 y la coma. Que se aumenta un 0 al lado del 2. Se transforma en 20. Exacto, muy bien. Si han estado poniendo atención. A ver, Jonathan, ¿me puedes ayudar? ¿Cuánto es 20 dividido para 30? Un número que aproximadamente nos dé 20, o sea, cerca de 20. No ha estado conectado. A ver, ¿alguien más? ¿Un 20 dividido para 3, alguien? A 6. Sí, muy bien. Entonces, 6 por 3 nos queda 18. 18. Y ahora 18 menos 20. 20 menos 18, perdón. 2. 2. Y nos vuelve a quedar lo mismo. 20 nos vuelve a quedar 2 dividido para 3. Entonces, como ya sabemos que no nos alcanza, volvemos a poner un 0. Y nos queda 20 dividido para 3. Y como sabemos, eso nos da 6. Entonces, podemos ver que 2 tercios es igual a 0,66. Y aquí notamos que las dos fracciones nos salió lo mismo. Es decir, que son equivalentes. Entonces, llegamos a la conclusión que una fracción es equivalente cuando al dividirla nos salen los mismos resultados, a pesar de que no tienen el mismo denominador y numerador. No sé si quedó claro la explicación de las fracciones equivalentes. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, para identificar estas operaciones de ley se tiene que hacer la división, ¿o hay alguna manera para identificarlas sin hacer la división? Muy buena pregunta. Existe otra manera para saber si son equivalentes las fracciones. Y es la siguiente. A ver. Con estas mismas vamos a hacer. Déjenme borrar un ratito. Ya. Existe otro método para ver si estas son equivalentes, pero en este caso va a ser con el método de la multiplicación. Entonces vamos a multiplicar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción. Entonces multiplicaríamos 6 por 3. ¿Cuánto nos queda 6 por 3? 18. 18. Y ahora multiplicaríamos
9 por 2. ¿Cuánto nos queda 9 por 2? 18. 18. Exacto. 18. Entonces, aquí nos ahorramos todo el proceso de dividir, ya que vemos que multiplicándole el numerador con el denominador de las dos fracciones, nos sale el mismo resultado. Entonces, este sería el segundo método, para ver si una fracción es equivalente. Ya. Ahora vamos a hablar sobre las fracciones irreducibles. ¿Alguien me puede decir qué entiende por qué es irreducible? Podría ser que por más que se le multiplique o reste, nunca va a cambiar su valor. Sí, se podría decir. Una fracción es irreducible cuando al simplificarla ya no nos deja simplificar más. Llegamos a un punto donde el numerador y el denominador es divisible solo para el 1. Esto los voy a explicar con un ejemplo más para que se entienda más sencillo. Entonces pondremos una fracción que va a ser la siguiente. Será 6 doceavos. Como todos sabemos, las fracciones se pueden simplificar para hacerlos con valores más chiquitos. Simplificar solo quiere decir que se divide para el mismo valor el numerador y el denominador. En este caso vamos a simplificar la fracción 6 doceavos. Entonces debemos buscar un número que sea divisible para el 6 y un número que sea divisible para el 12. Entonces nos vamos a simplificar. La mitad de 6, 2. 2 es divisible para 6 y para 2. Entonces vamos a sacar la mitad. La mitad de 6. 3. 3, exacto. 3. ¿Y la mitad de 12? 6. Muy bien. Ahora hay que buscar un número que sea divisible para 3 y para 6. ¿Cuál creen que 3. puede ser? El 3. Exacto, 3. Entonces vamos a sacar la tercera de 3. La tercera de 3 sería 1. 1. Muy bien. 3 dividido para 3 nos da 1. Y ahora hacemos lo mismo con el 6. 2. 6 para 3, exacto, a 2. A 2. Entonces llegamos a la conclusión que nos queda 1/2. 1/2. Y ahora, ¿hay algún número que multiplicado nos dé 1 y 2 y sean divisibles? Un número que multiplicado a 2 nos dé 1, ninguno, ¿verdad? No, ninguno. Entonces aquí llegamos a la conclusión de que no se puede reducir más, no se puede simplificar más. Entonces el resultado sería este, 1/2, porque ya es el 1 ya solo es divisible para él mismo y el 2 es divisible para él mismo. Entonces una fracción irreducible significa una fracción que ha llegado a su máximo punto de simplificación. Es decir, que ya no se puede simplificar más. No sé si alguien tiene alguna duda intentemos hacer otro ejercicio de este. Profe, una pregunta. Entonces, básicamente, todas las fracciones son irreducibles porque, o sea, lo que yo pienso es que como todas, al menos las que tienen números en números pares, todas se pueden simplificar. Y cuando tienen números impares, también se les puede multiplicar por sí mismo para que se reduzcan o no. Sí, en sí, toda fracción se puede simplificar hasta cierto punto. Cuando llegamos al punto donde ya no se puede simplificar más, ahí una fracción es irreducible.
Ya. Entonces, ahora, si ya quedó entendido, quiero hacer algunos ejercicios con ustedes, a ver si quedó entendido del todo o hay algún punto que hay que volver a tomar. Entonces, vamos a hacer esta. Vamos a hacer de fracciones equivalentes. Sería 12, 20, 12, 22 avos. 12, 22 avos. Y 3 medios. Entonces aquí quiero que me indiquen si esta fracción es equivalente o no es equivalente. A ver, hagamos juntos. ¿Por cuál método quieren hacer? ¿Por el de división o el de multiplicación? ¿Cuál se les hizo más fácil? Con los dos, profe. Esa es la actitud. Entonces, vamos a hacer por división. A ver. Sería 12, 22 avos. Entonces, vamos a dividir 12 dividido para 22. Un número que multiplicado por 22 nos dé 12, Ninguno. ninguno. Entonces es decir que el denominador es mayor al numerador. Entonces en este caso, ¿qué hacíamos? Se le pone el 0, una coma y se le aumenta un 0 al 12 que se transforma en 120. Exacto, se le pone un 0 al numerador. Entonces nos quedaría 120 dividido para 22. Aquí un secreto porque vemos que el 120 es un número grande, ¿no es cierto? Para 22. Entonces un secreto en este caso para dividir es tapar el último número del numerador y el último número del denominador. Entonces taparíamos, hagan de cuenta que el 0 y el 2, el del 22, el último, no están. Entonces nos quedaría 12 dividido para 2. Y un número que multiplicado por 2 nos dé 12. 6. 6. Ya. Entonces nos quedaría 6 por 2 es igual a 12. Pero ahora tenemos una cuestión. Un ratito. Que 12 para 22 no nos alcanza. O sea, que aquí el 0 no tiene ningún valor, entonces nos tocaría pedir prestado. Entonces sería 20. Sería de pedir prestado 2. Entonces, ay, no se puso. Bueno, aquí al ladito está el 2, que se me va a dañar todo. Entonces sería el número 6 no nos alcanza para dividir a 20. Es a 5. Exacto, es a 5 5. por 2, 10. Sí, solo déjenme explicarle un poquito más que me perdí un poquito. Entonces, si multiplicamos 6 por 2 nos da 12. Entonces aquí podemos ver que está el 0 solito. Entonces nos tocaría pedir prestado. En este caso,
el 0 nos tocaría pedir prestado 2. Y nos quedaría 12 para 20 menos 12. Entonces 20 menos 12 nos quedaría 8. Y volvemos a hacer lo mismo con el otro valor. Nos quedaría 6 para 2 a 12. Pero como pedimos prestado 2, entonces se le sumaría y sería 14 menos 12. Entonces ya no nos alcanzaría. Entonces por eso, vamos, como el 6 nos sale mucho, vamos a restarle 1. Entonces nos quedaría 5 en vez de 6. Y ahora sí, 5 por 2, 10. 10. Entonces, en este caso, el 0 no nos alcanza para 10. Entonces, vamos a pedir prestado 1. Por el tema del espacio y todo, no les voy a poder poner el 1. O esperen un ratito. Con lápiz le voy a poner. Eso, ya. Un 1 dibujado, ya. Este 1 es más chiquito. Entonces, nos quedaría 10 menos 5 por 2 nos dio 10. Entonces, 5, 10 menos 10, ¿cuánto nos queda? 10 menos 10, 0. 0. 0. Entonces, aquí abajo nos queda 0. Y ahora hacemos lo mismo con este. 5 por 2, 10. Pero nosotros pedimos prestado 1. Entonces, este 1 que pedimos prestado se le suma. Entonces, nos quedaría 12 menos 11. Porque pedimos prestado 1 en la anterior. Entonces, 12 menos 11, ¿cuánto nos queda? 1. 1. Muy bien. Entonces vemos que nos vuelve a quedar un numerador menor al denominador. Entonces, en este caso, como dijimos, vamos a poner otro 0. Y nos quedaría 100 para 22. Ahora volvemos a hacer el truquito que les dije, que es tapar el último número de cada número. Entonces, de cada cifra. Entonces sería 10 para 2. Entonces 10 dividido para 2, 5. ¿cuánto es? Tendría 4 para que le A alcance 5. al otro nombre. Sí. Entonces, muy bien. Solo les explico para que no haya confusiones. Entonces 5 para 2 nos queda 10. Entonces, como el 0 no nos alcanza, vamos a pedir prestado 1. Entonces nos quedaría 10 menos 10, que es a 0. Ahora volvemos a hacer lo mismo con la otra cifra. 5 por 2 a 10. Pero como pedimos prestado, Se suma el 1. se suma el 1. Entonces nos quedaría 10 menos 1. 10 menos 11, perdón. Entonces no nos alcanzaría. Por eso le vamos a bajar A 4. una cifra, a 4. Entonces 4 por 2, 8. 8. Y como el 0 no nos alcanza, va a pedir prestado 1. Ese 1 checo, perdón. Entonces sería 10 menos 8. Entonces 10 menos 8, ya sabemos, 2. 2. Y hacemos lo mismo. 4 por 2, 8. Más el 1 que pidió prestado el 0 es 9. Y 9 menos 10, 1. 1. Entonces, 2. Entonces vamos a dejar solo con 2 decimales para no complicarnos tanto. Entonces aquí tomamos en cuenta que 12 dividido para 22 nos sale a 0,54. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la otra fracción. Uy, uy, qué pasó. A ver, no se quiere borrar. Bueno, dejémoslo eso ahí. Entonces sería 3
dividido para 2. Entonces, un número que multiplicado por 2 se aproxime al 3 o nos dé 3. 1. 1. Muy bien. Entonces, 2 por 1 es 2. Y 3 menos 2 es igual a 1. Entonces, aquí vemos que el 1 ya no se le puede, ya no es divisible para 2. Entonces, en este caso, volvemos a hacer lo que hicimos, que es poner una coma y colocar un 0 al lado. Entonces nos queda 10 dividido para 2. ¿Qué es A? A 5. 5. Entonces, 10 menos 10. Ese 8 está de más porque no se quiso borrar. Pero ya, 10 menos 10 nos queda 0. Entonces, llegamos al resultado que 3 medios es igual a 1/5. Entonces, podemos ver que no nos salió el mismo resultado en las dos fracciones. Es decir, que estas fracciones no son equivalentes. Y podemos comprobar con el otro método. ¿Qué era? ¿Cómo era el otro método? ¿Qué había que multiplicar nomás? Multiplicar numerador con denominador. Sí, nos tocaría multiplicar cruzado. Entonces nos tocaría multiplicar 12 por 2 y 3 por 22. Entonces, 12 por 2, ¿cuánto nos da? 24, muy bien. Y hacemos lo mismo con 3 por 22. 66. Ya. Entonces aquí hemos comprobado que estas dos fracciones no son equivalentes. Porque una al dividirnos nos dio 0,54 y la otra 1,5. Y multiplicando en cruz nos quedó 24 y 66. Entonces, en este ejercicio de aquí, las fracciones no han sido equivalentes. ¿Alguien una duda? Yo, profe, directamente para saber que no son equivalentes se puede hacer la multiplicación Sí, para evitar la división. sí, el método que más les parezca fácil a ustedes lo pueden realizar, si es por división o multiplicación. A mi parecer creo que la multiplicación es mucho más rápido. No sé si piensan lo mismo. Sí, la multiplicación es más rápida. Ya. Ok, ahora vamos a hacer un ejercicio Joshua, más. ¿Sí? Joshua, ya tienes que cerrar porque tienes bachillerato en 5 minutos. Ah, ok. Bueno, se nos fue el tiempo. Bueno, pero en sí creo que quedó entendido el tema de hoy. Muchas gracias por participar. Espero que con el tiempo vaya mejorando. Es mi primera clase. Y eso, muchas gracias por participar. Gracias, Joshua. Y mañana ponemos la grabación de esta clase y el próximo lunes les enviaré el tema que vamos a topar. ¿Todos ustedes han podido ingresar sin problema a la sesión? ¿Alguien tuvo algún problema? Y Carmita, ¿todo bien? Sonia, Javier, sin ningún problema. Sí,